Confrontación contra colaboración. ¿Cómo repercute la polémica por las clases? Polémica por clases presenciales. ¿Cómo están respondiendo las provincias? Vamos a recibir al magíster en marketing político, Gabriel Slavinsky, para hablar de este tema, de las nuevas medidas, la política de la confrontación sobre la cooperación. Es el tema que vamos a estar hablando ya nomás con Gabriel para recibirlo. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, esto de la suspensión, ¿no? de avalar las clases presenciales ha inferido un impacto político muy fuerte en la Argentina. ¿Cuál es tu análisis de primera mano? Bueno, claramente es la noticia del día, se esperaba, creo que hubo algún avance en la cuestión en las últimas horas que se decía que el fallo iba a ser en sintonía con la ciudad de Buenos Aires, que de algún modo le reconoce el estatus de provincia y su autonomía, en donde la nación no debería meterse o no tener injerencia directa, simplemente de algún modo recomendar, pero que los distritos tienen esa independencia o mejor dicho, autonomía para tomar las decisiones en cuanto a salud o a educación. Hay algún párrafo bastante polémico sobre si estaba bien fundada el decreto o no, pero yo creo que a pesar de que el título es Ganó la Reta, obviamente que hacia adelante hay todo un juego político y sobre todo en un año electoral que realmente sienta un precedente importante, no solamente para la Ciudad de Buenos Aires, sino para todas las provincias de la Argentina. ¿Y de qué manera, Gabriel, crees que se va a meter en la campaña política este fallo de la Corte Suprema, avalando la autonomía de las jurisdicciones, dándole esa libertad a cada instancia en particular? ¿Qué impacto va a tener? Fuertemente, porque ya desde el día de la fecha, Juntos por el Cambio lo analiza como si fuese realmente un triunfo, un límite al avasallamiento kirchnerista o del gobierno nacional, ponerle el freno a Alberto Fernández sobre las decisiones que tienen autonómicamente las provincias o en este caso la ciudad, la defensa de los derechos de los ciudadanos y ni hablar de la presencialidad en las escuelas. También desde el otro lado se habla del lawfare, de la articulación y acuerdo tácito o incluso explícito pero espurio entre la Corte y sectores de Juntos por el Cambio, con que esto es un método de dominación ahora a partir de los jueces. Hay una confrontación claramente discursiva en donde uno puede ponerse de un lado o del otro. Lo real es que hubo un decreto de necesidad de urgencia que el presidente podía tomar, en donde la ciudad se sintió avasallada en sus derechos, específicamente por estar en un color político diferente, recurrió a la Corte Suprema y la Corte falla a favor de esa autonomía. Obviamente que creo que hay un análisis linealmente judicial y hay otro que es político. Claro. Gabriel, en el análisis federal, ¿cómo impacta esto en cada provincia, en cada municipio a partir de esta situación? Yo creo que sienta un precedente clave de que es una diferencia entre el 2020 y el 2021, en donde en el año anterior las decisiones eran sugeridas y casi mencionadas de un modo muy contundente por Presidencia de la Nación y el Gobierno Nacional, y los gobiernos, tanto municipales como provinciales, no tenían mucho derecho a confrontarlo. De hecho, sabemos que había muchas ciudades o municipios muy pequeños que no tenían casos e igualmente tenían una cuarentena estricta. Creo que en el formato 2021, el Gobierno Nacional comprendió que lo ideal era la adaptación local, tanto municipios como gobiernos provinciales, pero hizo esa excepción en el AMBA hacia el gobierno de la ciudad y de la provincia, en donde cada una de las jurisdicciones y distritos podían avalar o no el decreto presidencial. Me parece que esto sí sienta el precedente hacia adelante, y sobre todo sabiendo de que desde Presidencia de la Nación, Gobierno Nacional, se derrama una línea de recomendaciones, sugerencias o solicitudes que evalúan los gobiernos provinciales, los comités, a partir de ahí aplican los gobiernos municipales y termina en el ciudadano buscando la responsabilidad individual.
¿Qué quiere decir Alberto Fernández cuando dice que se pronuncien o que dicten los fallos que quieran dictar? Nosotros vamos a proceder como tenemos que proceder, porque después dice que va a ser respetuoso de la sentencia, una figura que se presenta como dialoguista, como respetuoso de las instituciones, de la República. ¿Qué quiere decir con esto que salió a decir después de que se conoció el fallo? Yo creo que ahí hay una búsqueda de épica discursiva, de campaña, sabiendo que la mejor versión, en general en el discurso político, pero muy particularmente en el relato famoso kirchnerista o peronista, no quiero encuadrarlo específicamente en algún sector, sino generalizarlo un poco más, pero la mejor versión creo que es esta que puede llegar a confrontar con un otro. Esa estrategia electoral de confrontar más hacia el momento de las elecciones es una táctica electoral que funciona, que lo que hace es generar dos espacios muy grandes en donde se vota más en contra de que a favor de, en contra del otro más que a favor de los propios. Me parece que este retome de ese tipo de discurso no va en línea de desafiar lo legal o lo jurídico o el precedente sentado por la Corte, sino más bien un desafío político a que en cuanto a al dilema entre lo que se debe hacer, entre lo económico y lo sanitario, sí, el presidente opta específicamente desde el año 2020 por cuidar la salud de los argentinos. Tiene una trampa eso, que me parece que tiene un discurso en ese aspecto que debería revisar. Me parece que ahí hay un riesgo que se está corriendo por un posicionamiento inadecuado, sobre todo de cara a la sociedad, diciendo yo voy a ser el garante y el cuidador de la vida de los argentinos, sabiendo la cantidad de fallecidos que hay en un momento de pandemia. Gabriel, comunicacionalmente, ¿cuáles fueron los aspectos que a tu criterio fallaron cuando se habló, ¿no?, de restringir el proceso de clases? ¿Qué falla hubo en la comunicación para llegar a esta instancia judicial que me imagino que nadie quería? Bueno, en principio yo creo que el presidente se muestra en primer plano, en el centro de la escena, tomando la decisión que cree conveniente allá en ese discurso 14 días o 15 días para atrás. Él toma la decisión incluso a pesar de las recomendaciones de sus funcionarios, sea Bisotti o Trota, en educación o en salud. Creo que la cuestión de la conducción, de marcar el rumbo, de ponerse en el centro de la escena, no es discutible y no podríamos decir que es un error de comunicación. Creo que uno podría pensar que lo ideal es acordar con los opositores y también con los propios para poder tener una comunicación más fluida. Cuando en la comunicación, en los momentos de crisis, se sorprende a la ciudadanía que no esperaba que ante declaraciones de Bisotti y Trota se cierran las clases presenciales en esa instancia, podríamos decir de que ahí hay un punto que para mejorar en lo comunicacional. Mejor marcar gradualidad y certidumbre en momentos de crisis y luego confirmar. Yo creo que si hubiese tomado una decisión sobre la presencialidad, quizás en este contexto donde los casos ya aumentaban, se hablaba de falta de oxígeno, se hablaba de saturación del sistema, camas al borde del colapso y médicos hablando con desesperación, creo que hubiese sido un poco más armónico. Pero estos son cuestiones comunicacionales, porque finalmente la decisión política de soportar en la espalda, a pesar de las recomendaciones de los propios y a pesar de no poder articular con los opositores, esto creo que cuando las decisiones son correctas y pensadas desde un oficialismo que busca conducir una pandemia tan complicada, no deberían ser discutidas ni por opositores ni por los jueces, y buscaría más la coordinación en general y el consenso político y el apoyo o incluso el acatamiento de las reglas antes que poner a la ciudadanía en una posición muy complicada en donde mamá y papá se pelean
para tomar la concreta decisión de cierre o apertura en clases. Sí, claramente. Esa relación de consenso entre oficialismo y oposición se observó en el primer tramo de la pandemia. Digo, a la sociedad le hizo muy bien ver a Larreta, a Fernández, a Kicillof, los tres en un mismo escritorio, hablándole a la gente en conjunto, y creo que a cada uno de ellos en particular también les hizo muy bien, medían muy bien. Alberto Fernández, Larreta creció mucho en su imagen positiva a partir de mostrarse en diálogo y en consenso. ¿Es esta una nueva etapa, Gabriel? Sí, la etapa yo creo que se rompió con la lucha por la coparticipación de la ciudad allá por octubre 2020. El primer proceso me parece que fue casi el ideal, les diría, en un contexto tan difícil de pandemia, en donde, fíjense este proceso, el presidente asume en diciembre, da un discurso de consenso, de unidad, de articulación. En marzo vuelve a ratificar ese camino, a pesar de que había pensamientos de que no arrancaba el gobierno con la velocidad que se esperaba. Vino la pandemia y convoca a gobernadores, incluso opositores, y a Larreta y a Kicillof en esas conferencias de prensa del AMBA, yo lo llamo. Pero la realidad es que hacia abril y mayo, incluso con la restricción tan fuerte, se veía un presidente activo en primer plano en escena y con el control de la situación, con respaldo médico y consenso en opositores. Me parece que esa es una posición casi ideal. Hay un contrato con la ciudadanía que se dice que vamos a manejar esta crisis con respaldo médico y consenso político. Y eso yo creo que a partir de magros resultados, no atribuibles directamente al presidente o al Frente de Todos o al gobierno nacional, no necesariamente atribuibles. Sí, obviamente, que se le pueden reprochar determinadas cuestiones como gobierno que condujo, lo mismo que pasa en cualquier provincia o en la ciudad de Buenos Aires. Pero a partir de magros resultados económicos y fallecidos en la pandemia, creo que se entabló una lucha partidaria mirando que crecían las imágenes de Larreta y distintos gobernadores y decrecía la del gobierno nacional y de Alberto Fernández a la cabeza, porque se cargó la responsabilidad con gran riesgo de lo que tenía que ver con la cuarentena, que para mí retoma ese control con el tema de la vacunación, claro, que ese es el formato 2021. Yo soy el vacunador oficial de la Argentina, pero creo que el crecimiento de Larreta y el reposicionamiento de Alberto Fernández ahora sí tiene que ver con un formato electoral hacia el año impar que vivimos, que es hacia las elecciones de septiembre, octubre o noviembre. Claro, lo atípico de esto es que estamos en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces el elemento político para luchar es un elemento que indudablemente registra infectados y muerte todos los días. Habrá que ver, y esto te quiero consultar, Gabriel, de aquí en más, cómo se empieza a facturar la situación cotidiana de Larreta respecto a lo sanitario. Ahí va a haber un plan comunicacional, me imagino, del gobierno muy fuerte. Sí, el gobierno de la ciudad tiene una comunicación diferente al gobierno nacional, quizá un poco más ordenada, basado en la gestión eficiente, ese es como el posicionamiento, a diferencia del gobierno nacional, que su posicionamiento es el que va a cuidar la vida de los argentinos. Yo creo que en ese juego, en ese rol, saca bastante ventaja Larreta porque es más sencillo de sostener ese posicionamiento. Por supuesto que tiene riesgos, o sea, cualquier cuestión de números desbordados o sistemas saturados en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo a partir del, entre comillas, triunfo en la Corte Suprema, diría que es un riesgo para Larreta porque desde el gobierno nacional le van a decir, pero vos fijate que en realidad estás generando una judicialización de algo y esto se te descontroló la ciudad por esta situación, en realidad vos no cuidás la vida. Creo que ese es el juego. Ahora, desde el otro lado, te diría que el riesgo que tiene en su posicionamiento Alberto Fernández, el Frente de Todos en general, el gobierno nacional, es el de decir, nosotros vamos a cuidar la vida, que yo creo que no debería ir por ese lado, debería ser un poco más humilde en el sentido de que no gane la épica en este sentido, porque es muy riesgoso hacia la elección, sobre todo pensando que vamos a tener
porque por estar en una pandemia, 80 y pico, 90.000 muertos en septiembre, octubre, noviembre, es un número muy elevado. No estoy diciendo que sea responsabilidad del gobierno, lo que estoy diciendo es que vivimos una pandemia y ser garante de la vida de los argentinos es una cosa muy ambiciosa. Quizás sea mucho mejor algo así como: estamos en una pandemia, vamos a sufrir bajas en esta guerra, pero lo tenemos que hacer a conciencia, cuidarnos entre todos. Nosotros vamos a continuar restringiendo la circulación porque eso nos va a hacer, va a amortiguar el impacto de esta situación. Vamos a cuidar la economía a través del IFE, del ATP, de los recursos que tenemos disponibles en el Estado, y vamos a cuidar la mayor cantidad de vidas posibles con los recursos que tenemos. Me parece que tiene que ser un poco más reducido en cuanto a las expectativas, no generar tanta expectativa porque es un riesgo mayor hacia noviembre. Gabriel, recién cuando mi compañero Ezequiel te consultaba sobre el impacto que va a tener este fallo en las provincias y vos, bueno, referenciabas el precedente que sienta, poniendo de relieve la autonomía de cada jurisdicción, que cada jurisdicción se puede manejar y gestionar la educación según lo que indica la Corte. Quería consultarte si realmente crees que es la cuestión de la presencialidad un tema que está en la agenda de las provincias. Nosotros vemos muchas veces cómo las discusiones de la ciudad de Buenos Aires o del AMBA se trasladan al interior del país y no necesariamente tienen que ver con nuestra agenda. ¿Vos creés que tiene que ver con el interior del país este debate? Digo, recién observábamos actores sociales dando este debate en las provincias, los médicos, los grupos de padres, pero en términos políticos, ¿tiene que ver con nuestra agenda? No, el debate político es un debate del AMBA y muchas de las críticas que recibió el presidente Alberto Fernández, conjuntamente con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, es que el último tramo de la pandemia 2020 en esas conferencias de prensa eran realmente de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Se le criticó que se articulaba con gobernadores al comienzo y luego en realidad fue cediendo la responsabilidad en gobernadores e intendentes y de algún modo quedándose con el problema Buenos Aires, por llamarlo de algún modo. Yo creo que muchas de las discusiones que estamos dando tienen que ver con una confrontación de el Alberto Fernández, candidato, director ejecutivo del Frente de Todos, con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, en donde Axel Kicillof y la vicepresidenta son armas muy importantes en esa confrontación política. Pero eso tiene que ver con lo electoral, y lo electoral necesariamente nos lleva a Buenos Aires e implica a todo el país simplemente por una cuestión de partidos. Ahora, la agenda de las provincias en lugares donde la presencialidad no está puesta en juego, ¿cómo Claro. va a tener que ver esa discusión? No tiene ningún tipo de sentido. Como lo decíamos quizá al comienzo de la pandemia en Argentina, en abril, mayo, junio, de que había ciudades cerradas sin ningún caso, Claro. ni siquiera cercano. Sí. Claramente. Gabriel, ha sido muy completo como siempre. Muchísimas gracias por el tiempo. Por favor, un placer. Saludos para Saludos. todos. Muy amable.